Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 17 de enero, 5:30 de la tarde y vamos a comenzar la vuelta de por la tarde en el interior y después saldremos a conocer la última hora del exterior. Recordad que tenéis un vídeo esta mañana de lo que ha ocurrido. Y ahora en un rato veremos los cambios. Así que venga, no te lo pienses más y dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Comenzamos el vídeo en el fondo norte. Continúan las 6 cerchas. Ya sabéis que por las ráfagas de viento es muy complicado trabajar en la cubierta y las grúas están tumbadas, por lo que los trabajos en la cubierta de momento están paralizados, así que aprovechan para realizar actuaciones en otros puntos del estadio. Han retirado la lona que estaba en las tubulares. Les ha costado retirar esa lona por el viento, como os digo, que hace. También hoy han estado limpiando asientos y ahora mismo están en la zona de los andamios. Mirad, justo aquí. No sé si están montando o desmontando. Tercer y cuarto anfiteatro. Siguen moviendo estos andamios del segundo anfiteatro para trabajar en el techo y podemos ver un poquito cómo van los palcos. Ahí están tapados, pero mirad estos con la luz. Yo creo que estarán habilitados para el partido de la Real Sociedad. Siguen estos trabajos en la zona de tribuna y mirad el césped, que bien está. Han acordonado la zona justo donde la zona de tribuna, y es que mirad los trabajos que se están llevando a cabo. Se ve un poco mal, pero parece como que están colocando tabiques en este fondo norte. Mirad el césped, que ya ha dejado de ser un tema principal en los vídeos, porque como veis está totalmente recuperado. Aún así continúan trabajando en él para mantenerlo en perfectas condiciones y que llegue así de bien al siguiente partido, al primero de este 2023, que será el domingo a las 9 de la noche contra la Real Sociedad. Siguen estas 3 primeras cerchas que subieron en este 2023, ya solo faltan otras 3 que quedarán guardadas en este parking sur, en este parking de la visera sur. Hoy el Real Madrid ha subido un vídeo donde enseña el mirador y también enseña un poquito el Sky Bar y explican esta zona. Es bastante interesante de ver. Por otro lado, así queda este sector, este vomitorio, con los asientos ya colocados. Y por cierto, atención a este detalle, mirad los pasamanos de este primer anfiteatro del lateral oeste y ahora vais a ver en un rato los del lateral este. Estos son los del oeste y ahora os mostraré los del este. En cuanto al fondo sur, la principal novedad era el parking sur, que ya está completado, y también estaban trabajando en esta zonita de aquí. Parece que están tapando ya esos agujeros que abrieron en su momento. Mirad los palcos, qué pintaza tienen, con una televisión incluida. Y por lo demás, en esta zona todo sigue igual. Mirad la grada, cómo avanza, ya tiene colocado el encofrado. Y pronto comenzarán a hormigonar en esta zona del fondo sur, zona donde estará la grada de animación. Ya sabéis que no llegará toda la grada baja del fondo sur,
que no será hasta verano. Y mirad este corner también. Y muchísima gente en esta zona, en este corner, en la parte superior. Lo que os digo, van a tapar estos agujeros colocando la chapa. Mirad este aparato, que imagino que será para el césped, porque está ahí al lado. Nunca lo había visto. Pasamos ahora a ver el lateral este. Mirad cómo han retirado ya todas las vallas de este primer anfiteatro. Y si os acordáis, he dicho, mirad cómo son los pasamanos del lateral oeste. Pues bien, los del lateral oeste son los nuevos y estos que han vuelto a colocar en el lateral este son los antiguos. Sigo sin entender muy bien este tipo de sectores. Por ejemplo, a ver dónde está este de aquí, donde hay 2, 4, 5, 6 asientos. No sé por qué no se hace más grande. Por ejemplo, tenemos este de aquí, donde hay 6 asientos, una fila de 6 asientos. Después este grande y otra vez otro pequeño. Desconozco el motivo. En el lateral oeste, desde luego, no está hecho así. Veremos si es definitivo o si después en el verano lo van a volver a cambiar. Ahí se están llevando las vallas, limpiando los asientos. En cuanto a esa zona, se ha quedado diáfana, no tenemos los palcos hechos, que los demolieron, y la zona del tabique de la ampliación de grada, en el día de hoy por la tarde sí que les he visto trabajar en esa zona. Veremos cómo avanza, porque intuyo que estos andamios tienen que desaparecer para el partido, para que pueda entrar el público, por lo menos los de estos de aquí abajo. Veremos ahora la estructura de la torre D. Otro dato importante, en la cubierta no hay chapa, pero sí que están colocándola en lo que es la viga corona. Mirad cómo avanza, esto es lo que vemos desde fuera, pues ahora también se ve desde dentro. Esta fila de aquí que están colocando de ladrillos en lo que es la nueva grada. De momento ese cuarto anfiteatro del lateral este sin asientos. Veíamos ayer cómo estaban estos sacos. Y en cuanto a la zona de prensa, también está acordonada. Veis ahí los toldos. Veremos a ver cómo solucionan el tema de la prensa, dónde la colocan, si es en la zona antigua o si es en la nueva. Yo creo sinceramente que será en la antigua, pero no por nada, sino por el tema también de seguridad, de acceso, de salida. Creo que será que volverán a estar en la misma zona. Veremos, pronto resolveremos el misterio. Por cierto, en la cubierta pues ya sabéis que no hay absolutamente nada. Por cierto, no os lo he dicho, pero están trabajando en este córner. Está ahí la grúa y lámparas encendidas, y ahora veremos la grada, cómo trabajan en ella. Bueno, vemos esta grada con los puntales colocados y el encofrado que están realizando para después hormigonar. Y evidentemente los banquillos siguen estando aquí. Están protegidos los asientos con esos plásticos azules, pero los banquillos ahí están. Último vistacito y nos vemos ahora en la calle para empezar la vuelta por los exteriores. Y ahora sí que sí, comenzamos la vuelta por los exteriores. Seguramente se nos haga de noche, aunque ahora los días son más largos. Espero que se escuche bien el vídeo, porque ya sabéis que hay muchísimo viento. Esta vuelta será un pelín más rápida
porque ya nos hemos fijado en los detalles. Esta mañana esta esquina sigue exactamente igual. Eso sí, han traído una hormigonera. Una hormigonera y otra en esta zona. Creo que han estado hormigonando algo del interior. Por lo demás, todo igual que esta mañana. Eso sí, se llevaron el tráiler con el rollo. Y más o menos por esta otra parte está el mismo material. La grúa sigue tumbada. Zona de tabiques. Y pasaremos a ver el lateral oeste, la fachada principal, sobre todo a ver cómo ha cambiado esa zona donde estaban colocando lamas esta mañana, a ver cuántas les ha dado tiempo a colocar. Ha llegado la hora de la verdad, la hora de descubrir cuántas han puesto. Chun chun. Pues bien, al final han avanzado hasta la mitad, han completado la mitad de este sector, no han puesto las de la parte de arriba, pero bueno, algo es algo. Veremos si mañana, madre mía que mareo con el zoom, siguen con esos otros dos sectores y se une tanto el caparazón de la Torre C como el lateral oeste. La verdad es que molaría, quedaría bastante chulo y nos iríamos haciendo a una idea de cómo va a quedar todo. A ver si mañana con un poco de suerte continúan. Bueno, otra de las cosas que ha cambiado respecto a esta mañana, o a lo mejor estaban esta mañana y ni me he dado cuenta, pero creo que no, es la colocación de las pinzas. Dejádmelo abajo en los comentarios, pero yo creo que esta mañana no estaban puestas las pinzas en esta 10ª cercha y ahora mismo sí que están, y además creo que están ya todas colocadas. Los obreros, los trabajadores ya se marchan a su casa a descansar hasta mañana. Vale, se confirma que no estaban puestas, de hecho están terminando de colocar la última ya, así que esta mañana no estaban colocadas. Al fondo tenemos la 11ª con las lamas. Mientras llega la última celosía, trabajan en estas dos que tienen aquí para tenerlas listas lo antes posible, y como no pueden trabajar en la cubierta por el viento, pues realizan otras actuaciones y así van ganando tiempo para cuando llegue el momento de izarlas. La grúa que estaba aquí esta mañana también se la han llevado y ahora mismo tenemos una mini grúa de acuado. Avances en el lateral oeste vistos. Ahora veremos otra imagen de las lamas que han colocado en el día de hoy. Caparazón de la Torre C. Comenzaremos muy pronto ya a caminar por el fondo norte, que parece que nada ha cambiado porque está la grúa tumbada también. Aquí tenéis todas las lamas que han colocado en el día de hoy. Son bastantes, en el lateral oeste. Ahora veremos cuántas han puesto en el lateral este, a ver cuál gana. Estas de aquí son las lamas que estaban esta mañana en el fondo norte, que os he dicho que eran para la parte superior del fondo norte, pero me lo habéis dejado en los comentarios, también me lo ha contado Jesús, que no, que son para la cubierta, así que rectifico, son para la cubierta, no para los nexos de esta parte de aquí, van a la cubierta, así que bueno, ya han llegado. Por lo que he visto en imágenes que se ven las alturas, de hecho en el vídeo que subió Alecaom con el dron, en esta esquina no están puestas las lamas, así que quizás sean para esa zona. Y venga, vamos ya con fuerza y ánimo por el fondo norte. Y al igual que en la esquina de la Torre B hemos visto dos hormigoneras, en esta esquina de la Torre C también tenemos una. En la 11ª cercha, que es la que está en Rafael Salgado, veremos a ver ahora cuando me suba en la zona del parking, pero no tiene pinta de que hayan comenzado a colocar las pinzas. Eso sí, no paran de trabajar. Vale, varias cosas. Las pinzas no... ¡Ay, va, qué susto!
las pinzas no están colocadas en la 11ª. Ya han comenzado a colocar lamas en la cubierta porque han desaparecido las que estaban aquí. Han puesto muy poquitas, pero algunas han puesto. Y antes os he comentado que las de la esquina de la Torre C eran las que estaban aquí, pero no. Son distintas, las otras tienen una estantería roja y estas son de color gris. Pero bueno, creo que tenían la misma forma. Mirad qué curioso cómo han dejado las carretillas ahí apoyadas en la puerta. Y por lo demás todo sigue igual que esta mañana. Aquí en el fondo norte tenemos la plataforma elevadora aquí aparcada y algunos palets de ladrillo con las tuberías que estaban esta mañana. Estanterías de lamas y ya vamos a comenzar a ver el lateral este, que mirad cómo avanzan ya, qué espectacular se ve, qué increíble esta imagen, que conecta el lateral este con la torre D, que es lo que pasará dentro de muy poquito con el lateral oeste, que conectará con la torre C en la colocación de las lamas. Esquina de la Torre C y comenzamos a caminar por Padre Damián. Madre mía, la marcha que llevan en el lateral este colocando lamas. Es que ya van a terminar con el fondo, o sea, con el fondo norte, con el Torreón Norte, y van a meterse ya en el nuevo edificio, que intuyo que pararán porque como tienen que seguir metiendo material, frenarán ahí. Yo creo que van a llegar este sector y como mucho este. Veremos a ver hasta dónde llegan. Eso sí, de momento tienen colocadas la mitad. Faltaría toda esta parte. Y mirad qué juntitas van las lamas en esta zona. El lateral este tiene pinta de que la mayoría de las lamas, por no decir todas, irán muy, pero que muy juntitas. Estas os deben de gustar más, ¿no? Porque hay mucho hate en contra de las lamas del lateral oeste, pues seguro que estas os molan más. Y es que van a seguir colocando lamas porque la grúa ya tiene cogidas más, así que van a seguir. Intuyo que terminarán este sector y ya pararán hasta mañana. Esta es la zona de la chapa que hemos visto que se ve desde el interior. Mirad ya qué tramo más pequeño les falta. Y bueno, os voy a dejar un clip que he grabado antes de entrar al tour para que veáis cómo estaban subiendo una escalera mecánica, que creo que incluso es la que están colocando ahora mismo, esa de ahí, así que dentro clip. Mirad lo que están descargando ahora mismo, nuevos tramos de escaleras mecánicas, y hay más en el camión. Esta mañana veíamos las que están justo aquí. Mirad cómo avanzan con las escaleras, ya le están quitando hasta los plásticos de protección, tiene pinta, porque se ve totalmente transparente. Ahora intentaré buscaros una imagen más frontal y les dejamos colocando este otro tramo en esta parte más próxima al Torreón Norte. Aquí tenéis más acopiadas, así que la colocación de las escaleras mecánicas creo que va a ser un proceso bastante rápido de hacer. ¡Buah, qué espectáculo! Mirad qué bonita. Qué bonito queda, Madre mía, esto ya es otra cosa. Queda totalmente espectacular, me encanta. No me diréis que no es bonito. Madre mía, qué belleza. Vamos a continuar, creo que mañana lo vamos a ver incluso mejor porque ya se nos está haciendo de noche. Zona central del nuevo edificio de Padre Damián y continuaremos. Más tabiques en las zonas interiores. Oye, ¿y esto qué es? Mirad qué grande. Es como una tubular gris. Ahí está.
y la escalera mecánica al completo, ya sin ese cristal de protección. Madre mía, qué chula, me encanta. Torreón Sur sin cambios aparentes, colocaron esas piezas antes de poner después los nexos y avanzaremos hacia la torre A. Abandonamos el lateral este y ya solo nos queda ver el fondo sur. Ya se nos ha hecho de noche, mirad cómo brilla la torre A, que la verdad es que está espectacular, está preciosa. Y aquí tenemos el fondo sur. El fondo sur con sus brillos. Y aquí está la esquina. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, le podéis dar un me gusta para apoyar este tipo de contenido. Y también os animo a que dejéis vuestro comentario y a que os suscribáis. Muchísimas gracias por todo y mañana nos volvemos a ver con nuevo contenido sobre las obras y sobre más temas. Que tengáis un buen martes. ¡Chao!